Vamos. Soy Aldo Darío Bernal, nacido, criado en Margarita Belén, salvo una ausencia de 4 o 5 años que estuve en General San Martín trabajando en aquella localidad. Y bueno, me gusta la historia, pero me voy a presentar como corresponde, con mis raíces. Mi papá se llamaba Julio Bernal, mi mamá Dora Polich, y ellos pertenecían mi padre tenía su papá que era de Málaga, España, que vino acá en el año 1906, y su mamá Mercedes Cortés, que había nacido en la Rinconada del Tragadero, y mi mamá, padres croatas. Ambos tenían el mismo apellido, pero aparentemente Polich allá es como hablar de Gómez acá en la Argentina. Y se conocieron en Tandil, mis abuelos maternos, y mis abuelos paternos vinieron, se conocieron acá, en Margarita Belén. O sea que soy nacido y criado y con mis raíces también acá en Margarita Belén. Bueno, sobre la historia del pueblo, se puede mencionar de que en 1890, y un poquito antes de ese tiempo, un grupo de colonos, 10 precisamente, llegan hasta la zona de Tres Horquetas, que es donde desemboca en el Tragadero, el Quintana y el Carolí. Ese fue el último puerto, porque cada uno de los pueblos tenía que ver con el acceso fluvial que podía tener, ya que el camino no existía. Entonces a Resistencia le tocó el Río Negro, 1878 ingresan por ahí, y cerca de Cruz Regata desembarcan los primeros colonizadores. Está la Rinconada del Tragadero, que es precisamente donde el Tragadero desemboca en el Paraná. Ahí se había hecho un asentamiento donde nació mi abuela Mercedes Cortés. Y posteriormente lo que seguían en la línea, fundaron Colonia Benítez, más arriba Tres Horquetas, y el último puerto en tocar fue Tres Horquetas, precisamente la desembocadura del Carolí y el Quintana. Podemos hablar de Juan y Esteban Pellizzari, Diego Sánchez, Pedro Barrere, Juan Riela, Francisco Agostini, bueno, 10 colonizadores que en este momento no recuerdo todos los nombres, pero que deberíamos recordarlo cada tanto. Yo creo que la calle de Margarita Belén sí lo recuerda por el nombre de cada uno de ellos, y para tenerlo bien presente. Llegan, se instalan, pero ellos vienen por una propaganda de la colonizadora popular de Felia Amadeo Benítez, que había tenido unas 65.000 hectáreas, le dieron para poder venderla, para que se la habiten. Y entonces el doctor Felia Amadeo Benítez, que vivía en Buenos Aires, y siempre vivió en Buenos Aires, venía cada tanto a Corrientes, y de Corrientes se pasaba a Colonia Benítez, donde tenía su casa. Su secretario fue Marcos Briolini, secretario privado, y él le pasaba todos los datos de lo que se venía haciendo, del interés que ponían los colonos para poder abonar esas 65.000 hectáreas que había repartido a muy buen precio, muy barato, o sea, que accesible para los colonos. Pero el problema que tenían, y eso lo menciona Juan Pellizzari, era que no tenía precio el ramio, el tuna, el tártago, que era lo que producían en aquella época. Y aparte lo compraban en Corrientes, el transporte les salía muy caro y todo, entonces la ganancia era insignificante de lo que podían producir para poder pagar. Y se buscaba una alternativa de cultivo. La alternativa número 1 de cultivo fue la caña de azúcar, que la caña de azúcar tenía el ingenio de Las Palmas,
de los hermanos Cardi, entonces les resultaba más fácil, pero también el viaje era muy muy caro, ya sea en tiempo o ya sea económicamente. Bueno, Guido Miranda manifiesta que Marcos Briolini se había ido a Asunción del Paraguay a buscar semillas de algodón, porque ya se tenía conocimiento sobre el tema del algodonero, en Paraguay principalmente, y según Guido Miranda es uno de los primeros puntos que hay, o los primeros lugares donde se practica con la semilla de algodón, acá en Margarita Belén. Esa fibra era amarronada, no era blanca como conocemos nosotros, era una fibra amarronada, y la especie de la planta era arbórea, o sea que tenía más de 2 metros de altura y dificultaba mucho la cosecha. Marco Briolini trae la semilla, la cultivan, la plantan, y la gente del INTA comienzan a hacer los experimentos y convierten esa fibra amarronada en una fibra blanca, de textura blanca, y las plantas de no más de 1 metro de altura, lo que era beneficioso para la cosecha. Bueno, todo eso arranca en 1897, el 24 de octubre, que es cuando se conforma la primera cooperativa, que se llama Sociedad de Colonos Agricultores, Colonia Benítez Margarita Belén, y tiene su funcionamiento, por lo menos el funcionamiento de reuniones en la ciudad de Colonia Benítez, en la localidad de Colonia Benítez, no era ciudad todavía, pero era pujante. En ese momento Colonia Benítez tenía dos desmotadoras de algodón, tenía fábrica de tanino, un impulso tremendo tenía porque había muchos capitales, tanto franceses como españoles. Y fue así que en poco tiempo estuvo la cooperativa funcionando como cooperativa en aquella localidad, porque había muchos acopiadores, mucha plata había. Entonces los acopiadores le ganaban de mano a la cooperativa, no tenían los socios, no tenían la voluntad tampoco de colaborar con la cooperativa. Hasta que Juan Pellizzari, uno de los 10 inmigrantes que había mencionado al principio, construye una desmotadora manual, y él con esa desmotadora manual, que era administrador, llevaba los controles de todo y desmotaba el algodón, con eso crea la cooperativa. Crea la cooperativa, por supuesto, con un grupo de colonos, pero el corazón de la cooperativa era Juan Pellizzari, no era el grupo de colonos ese que por supuesto era necesario porque estaban colaborando con la entrega del algodón y demás hierbas. Así que Juan Pellizzari trabajó mucho tiempo ahí y no le pagaban tampoco, por supuesto, sino que hacía algo natural para él. Trabajar en eso, y además le gustaba. Entonces cuando la cooperativa cierran las puertas de la cooperativa, vamos a decir así, las puertas imaginarias, porque la puerta no tenía ni puerta, se traslada a Margarita Belén, a la zona de Margarita Belén con la máquina. Primero va en la Laguna Baldo, en Colonia Benítez, pero jurisdicción de Margarita Belén, porque ya es desde la calle hacia la separación y yo creo que está todavía emplazada una piecita donde funcionaba la desmotadora, y posteriormente en el campo de Riela. Cuando hay una profunda sequía en la laguna de Pasotti, porque tomaba agua la laguna de Pasotti, ahí ya había máquinas a vapor en la cooperativa, la desmotadora. Se traslada en 1905 acá en Margarita Belén. Selecciona los mejores lugares
lugares más altos, que son los que tienen ahora la cooperativa, y comienza la construcción. A partir de allí la construcción de la cooperativa, de los galpones de la cooperativa, se hacen, va impulsándose con el mismo ímpetu de los comercios que circundaban el lugar. Todos los comercios que circundaban el lugar brotaban, por ejemplo, comedores como si fuesen hongos en todas partes, porque de distintas partes del Chaco traían el algodón para desmontar acá en esta cooperativa. Las razones desconozco, supongo que era servicio bueno y unas cuantas cosas más, qué sé yo. Entonces, cuando yo atribuyo, por ejemplo, la economía o la vida, vamos a decir, la sangre de Margarita Belén, se debe a la cooperativa agrícola de nuestro pueblo. Yo vivía cerca de la cooperativa, a una cuadra, y escuchaba en época de campaña los 3 turnos diarios de 8 horas, la cooperativa trabajando, constantemente escuchar los motores de la desmontadora sin parar. Pero eso llevó a muchas cosas el tema de la cooperativa. Por ejemplo, en el año 57 la cooperativa recibe 12.675 toneladas de algodón, que era una cifra récord en toda la vida de la cooperativa. Ahí los colonos se animan a tratar de que Margarita Belén tenga su propia escuela secundaria, porque era medio complicado enviar los hijos, y aparte honoroso, a estudiar en Resistencia. Se podía hacer únicamente en institutos privados. Llámese Mujeres Colegio Itatí, Don Bosco a los varones. Hay muchos muchachos acá que estudiaron en Don Bosco, por ejemplo, muchachos que tienen 80 y pico de años. Y todo eso, por ejemplo, fue llevándose adelante gracias a la cooperativa, gracias al impulso de la cooperativa. Pero pasa que en el año 62 se inventa el labilisto o la poliamida. El labilisto era la camisa. Hay una marca de camisa, a lo mejor vos no lo conocés porque era muy joven, pero había una camisa que se llamaba labilisto o elefante blanco. Era una camisa completamente de plástico. Hay tela que tiene algo de plástico ahora, pero tiene su porcentaje de algodón. Con eso uno pensaba que el algodón ya no se iba a producir nunca más, porque ya salió el reemplazo, se lavaba y a los 15 minutos la ropa estaba limpia y planchada, porque aparentemente, o sea que ni siquiera sabían enseguida plancharla y ni meterle una plancha a esas camisas porque eran de plástico, de la famosa poliamida. Y entonces decide en el año 62 los colonos no cultivar más algodón. Aparte venían con una propaganda de los tabacaleros de la compañía Nobleza de que nunca más el algodón se podría producir en la zona. Por supuesto que los de la compañía Nobleza venían con otra intención. La intención era obligarlo a los colonos a producir para ellos. Y entonces donde había algodonales podías encontrar, por ejemplo, hasta ahora, las estufas de tabaco. Ahí le obligaban a los dueños de los, por más chicos que sean los predios, a la construcción de una estufa de tabaco. La construcción la pagaba la compañía Nobleza, pero la responsabilidad de pago la hacían los colonos, previa acreditación de escritura del predio. Entonces
y con la obligación de trabajar para ellos, o sea que producir una determinada cantidad de kilos de tabacos. Por supuesto, eso llevó a que a mucha gente le fue bien, por supuesto, en el tema del tabaco, pero dejaron de ser algodoneros ya en forma directa. Por eso en Margarita Valén, y yo creo que también en muchas colonias circundantes, el tabaco fue prioritario y se dejó el tema del algodón. Yo creo que también tuvo mucho que ver el apoyo que le daba la gente, de la tabacalera les brindaba día por medio un asesor para que lo vaya orientando porque es bastante complicado, el tema no es el algodón, es otra cosa. Inclusive hasta la salida de la campaña, que es la estufada de tabaco. Hoy, por ejemplo, se ve que las estufas de tabaco están en la cooperativa tabacalera, porque no costaba nada en aquella época emplazar en un lugar estufa para todos, o sea que para que vayan estufando como hacen ahora la poca producción que hay, que van y llevan a estufar ahí en la cooperativa tabacalera. Bueno, Margarita Valén, por supuesto, ese golpe al algodón le perjudicó un poco, pero no tanto, porque Margarita ya venía con un embate bueno, económico. Por ejemplo, ya algunos que se dedicaban a la albañilería, cuando no tenían trabajo en la albañilería, tenían cosecha en el costado del pueblo, las chacras circundantes, siempre había trabajo, siempre había mano de obra, por eso la cantidad de correntinos, braceros correntinos que vinieron, se conocieron acá, algunos no. O, por ejemplo, Don Medina, allá en Puente Alonso, ellos vinieron en el año 52, trajeron la imagen de la Virgen y desde entonces casi ininterrumpidamente hacían la fiesta de la Virgen de Itatí y se quedaron a vivir ahí, y como eso mucha gente. Mi abuelo, por ejemplo, tenía un predio, una quinta, vamos a decir, una chacra, cruzando el puente Bernal a la mano derecha, actual propiedad de García Solá. Y él tenía un conjunto de paraguayos que venían siempre a la cosecha de algodón y después se tenían que ir porque se terminaba todo. Entonces mi abuelo lo que hizo, instaló una ladrillería a partir de la construcción de la escuela, a partir de la primera escuela primaria, la segunda, mejor dicho, la que funciona en la casa del Negro Milkovich. Ahí le habían encargado una determinada cantidad de ladrillos a los ladrilleros de la zona, y él montó una ladrillería que entonces con esa ladrillería lo mantenía con trabajos a estos paraguayos que estaban en el Cachó Chávez, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este otro? Laureano Godoy, una serie de personas así que como venían todos los años. Entonces mi abuelo dijo, bueno, si se quieren quedar, vamos a... Después ellos compraron sus terrenos, se fueron a vivir al pueblo, vinieron acá al pueblo a vivir, pero en tiempo de ocio, en momentos de ocio, que no había trabajo en la chacra, ellos trabajaban en la ladrillería. Y de esa manera se mantenían, a mi abuelo lo convenía también, a ellos también, y fue una buena medida, y vivían todos por la zona allá de Costa del Inés, la costa del Inés, pero el camino a Campo Rossi. Y bueno, también hay que resaltar
que la cooperativa tuvo, por ejemplo, a fines del 50 y a principios del 60, tuvo la construcción de una fábrica de dulces de batata. El dulce de batata en lata, a la vainilla, se hacía acá, donde es la escuela de, funciona ahora donde es la escuela de formación profesional, que antes era el Banco del Chaco. Ese era un predio de la cooperativa que se había construido para la elaboración del dulce de batata. Y ahí comienzan a entrar las primeras plantas de mamón, que era desconocido en la zona, porque también la intención era trabajarlo con mamón, con dulce de mamón, hacer la venta. Los ingenieros vinieron de Reconquista, lo recuerdo perfectamente, y los muchachos necesitaban plata, aparecían con la carretilla con batata y vendían ahí, pero no hubo un incentivo. Empezó la venta muy bien y no hubo incentivo para la materia prima. Entonces no había que vender porque no podíamos producir la cantidad suficiente. Era algo que se tenía que haber previsto y no se previó desde el gobierno provincial. O sea, la ayuda del no vino la ayuda del Ministerio de Agricultura, que tanto se había prometido para que esa fábrica funcione en Margarita Belén. Y lo bueno de esta fábrica, ahora sí se puede ver que hay personal femenino trabajando, pero en esa época era muy raro, y esa fábrica trabajaba exclusivamente con personal femenino de acá, de Margarita Belén. Gracias, Pollo, por contarnos la historia y por ser parte de Margarita Belén. Por favor, gracias a vos y gracias a vos por difundir, porque lo importante de esto es no solamente conocer la historia, sino que alguien se encargue de la difusión de la historia, que para conocimiento de los chicos. Y los próximos libros que voy a hacer, voy a sacar uno ahora cuando pueda económicamente, dentro de 4 o 5 meses. Y después el otro sí voy a hacer un libro dedicado a las instituciones del pueblo, dedicado a los servicios, a todas las cosas que tenía Margarita Belén y que cuenta todavía. Pero para saber cómo vienen hay que tener sus orígenes, hay que conocer sus orígenes para saber cómo llegaron hasta el momento estos servicios. Hola, ¿qué tal? Me llamo Adrián Alejandro Almirón, soy nacido y crecido aquí en el pueblo de Margarita Belén. Mis abuelos fueron Alejo Gómez, Irma Gómez, mi mamá se llama Irma Gómez también, Eli, conocida popularmente. Bueno, crecí y hice mi escuela primaria, mi jardín de infantes, mi escuela secundaria, y gracias al esfuerzo de la familia pude hacer mis estudios universitarios en la Facultad de Humanidades en Resistencia. Actualmente, a partir de ese estudio y ese esfuerzo que hicimos en familia, porque fue todo en familia, soy profesor de historia, doctor en historia, trabajo en la Facultad de Humanidades, en la carrera de comunicación social, y desde ya este ciclo de revisar y de repensar nuestra fundación como pueblos es sumamente importante y necesario a la vez, porque nos permite pensarnos desde dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Entonces, entender nuestro pasado siempre nos pone en ese lugar de saber hacia dónde vamos a ir en un futuro. Y sin lugar a dudas, el pueblo de Margarita Belén es uno de los lugares, y es un pueblo de gran trascendencia para el Chaco. Primero por lo que significa por el cooperativismo, que todos sabemos que fue la cuna del cooperativismo agrícola, el lugar más relevante de la provincia, del país y de Latinoamérica. Destacar en primer lugar que Margarita Belén se enmarca su creación en el marco de los territorios nacionales, es decir, tenemos que recordar que los territorios nacionales fueron creados a finales del siglo XIX y que a partir de la creación de los territorios nacionales, estos
los primeros pueblos que se crearon se enmarcaron en esa necesidad de poblar los espacios que la Argentina en ese momento las consideraba como fronteras interiores. Con la creación de los pueblos, con estos primeros inmigrantes, se dieron dos formas de colonizaciones. La colonización que se denominó colonización privada, en donde ahí nosotros tenemos referencia a Félix Benítez, que fue el concesionario de estas tierras, y donde a partir de esta concesión él pudo vender estas tierras que él había recibido a distintos inmigrantes para poder crear la colonia. En este caso tenemos que destacar, ¿no es cierto?, que con la creación de la comunidad, con la creación de los primeros intentos de cooperativa que tenemos, vamos a encontrar un proceso interesante que se va a dar con numerosos agricultores que van a crear en distintos ensayos diversas cooperativas que se van a dar. No en todos los momentos tuvieron éxito, o no en todos los momentos fue un momento de constante de evolución, como uno podría llegar a pensar, de éxito en la cooperativa, sino que hubo momentos de tensiones y momentos sobre todo de crisis económica que afectaron a estas cooperativas. Como desenlace podemos destacar que en la década del 20 se crea la Cooperativa Agrícola Limitada de Margarita Belén, que fue referente, ¿no es cierto?, en la década del 20, en siglo XX, y que va a terminar de consolidarse, ¿no es cierto?, en la década del 40 con la cooperativa El Triunfo. Es importante destacar, ¿no es cierto?, que durante esta etapa, durante el pleno crecimiento algodonero en el territorio nacional del Chaco, se dan distintos eventos que nos marcan, ¿no es cierto?, la relevancia del algodón y del cooperativismo. Uno de ellos fue la fiesta del algodón. La fiesta del algodón se realizaba en el territorio nacional del Chaco y en 1943 tenemos referencia de la elección de reinas. Esta elección de reinas se realizó en lo que hoy nosotros conocemos como el Club San Martín y con las carrozas, con lo importante que fue, ¿no es cierto?, mostrar a todo el Chaco y a nivel nacional también cómo Margarita Belén iba creciendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Fue realmente un punto de gran relevancia para entender, ¿no es cierto?, la importancia que tiene Margarita Belén en el marco de la política agraria, de la política de la evolución de la colonización que se da en la década desde finales del siglo XIX hasta el consolidamiento de la comunidad. Mi nombre es Ramón Muñoz, soy bibliotecario, escritor, soy uno de los 5 escritores bibliotecarios de la provincia del Chaco. Me dedico por ahora a lo que es ser bibliotecario y también un poco a la historia de Margarita Belén, contar la historia y la cultura de Margarita Belén a partir de diferentes actividades. Como por ejemplo estudiar la historia de Margarita Belén, hablar con personajes, hacer programas de radio como lo he hecho el año pasado también sobre la historia de Margarita Belén. También hemos trabajado unas poesías, unos poemas con los chicos en la escuela, así que la idea es contar la historia de Margarita Belén a través de diferentes formatos. Mi trabajo es, como les digo, ser bibliotecario y también escribo libros y la idea dentro de un tiempo es terminar un consultor de Margarita Belén, que es en lo que estoy trabajando actualmente. Fui adquiriendo el conocimiento sobre Margarita Belén a través de la historia que me contaban mis padres. Mi abuelo que me crió a mí trabajó en la cooperativa agrícola ganadera 33 años, se jubiló ahí, se vino de Corrientes y vino a trabajar ahí. Entonces fui adquiriendo ese conocimiento a través de sus vivencias y también de conocer gente que lleva por ahí a uno a conocer personas de Margarita Belén y ir conociendo su historia e interesarse en la historia de Margarita Belén. Yo siempre digo que la historia de Margarita Belén es muy rica y hay que saber aprovecharla porque por ahí no está nada escrito, pero es momento de que la gente conozca la historia de Margarita Belén para que reavivamos esa cultura, para que tengamos esa cultura y que nosotros seamos partícipes de lo que es Margarita Belén como historia y como cultura.
Margarita Belén fue fundada y desarrollada a base de los primeros colonizadores que vinieron acá, fueron trentinos, la mayoría fueron trentinos, también vinieron de otros países, pero la mayoría vinieron de Trento. Y bueno, fueron concesionando tierras a través de lo que era antes la provincialización del Chaco, ¿no? Fueron así repartiéndose las tierras y bueno, esos pobladores, esos que vinieron primero, fueron los que vinieron trayendo a los demás. Trajeron conocidos y gente que ellos querían para que estén acá y bueno, así se fue formando Margarita Belén a través de muy pocos que ahora somos muchísimos. La actividad que desarrollaron, lo primero que se desarrolló en Margarita Belén fue el cultivo del maíz. Por ahí los Agostini y algunas personas más fueron las que fueron desarrollando ese cultivo, fue premiado el maíz de Margarita Belén y después bueno, apareció lo que es el algodón como el cultivo en la época del oro del algodón, que tenemos la cooperativa que es la segunda en América, la primera en América, perdón, y la segunda en el mundo. Lo que más o menos se conoce de la historia de Margarita Belén, que empezó a poblarse, como decíamos, más todavía, ahora lo que somos muchos, hay mucha población por el tema de que se terminó lo que es la cooperativa, dejó de funcionar la cooperativa y toda la gente que vivía de eso, porque vivía mucha gente de lo que era el cultivo del algodón, ahora más o menos el tabaco que ya también está desapareciendo, se vinieron al pueblo a vivir, entonces quedaron poca gente ahora en las colonias. Ya le digo, por el tema de eso, de que ya no pueden producir como antes, no se puede producir, entonces la gente empezó a venir a vivir acá en Margarita Belén. Margarita Belén, cuna del cooperativismo agrícola, es lo que dicen muchos. Para mí siembra y cosecha amigos. ¿Por qué el siembra y cosecha amigos? Para mí siembra y cosecha amigos porque hay personas que vienen y se quedan. La gente viene y se queda en Margarita Belén y creo que nos conocemos todos y hasta ahora se mantiene el saludo, que es lo más importante por ahí para mí. Encontrar a personas que te saludan, que vos pasás y te saludan, que hola, ¿cómo estás? Que nos conocemos entre todos. Entonces yo digo siempre, cuna del cooperativismo sí, porque es parte de nuestra historia más grande de Margarita Belén, pero también el siembra y cosecha amigos, que nació de un concurso que se hizo acá en Margarita Belén y que la ganó la señora Elda. Elda, no me acuerdo el apellido, pero ella fue la ganadora de ese eslogan que había que ponerle a Margarita Belén, así que de ahí quedó siembra y cosecha amigos. Gracias por la dedicación, Ramón. No, muchas gracias a usted por tener en cuenta esto que es Margarita Belén. Nacido y criado en Margarita Belén y orgulloso de mi pueblo y acá me quedo y acá no me muevo. Bueno, mi nombre es Leandro Moglia, soy doctor en Historia y actualmente presidente de la Junta de Estudios Históricos del Chaco, una institución oficial que está bajo el ámbito del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. Bueno, los orígenes de la localidad Margarita Belén están insertos dentro de un amplio contexto histórico de fines del siglo XIX que está enmarcado por tres grandes etapas o tres grandes características. Por un lado, la característica política en la cual la élite gobernante del momento decide eliminar las fronteras interiores y ocupar la totalidad del territorio argentino. En este sentido, entonces, lo que se busca hacer es generar la llegada de inmigrantes y afincarlos en lo que son colonias agrícolas en un momento. Para ello, el presidente Nicolás Avellaneda se va a dictar la ley 817 de inmigración y colonización, que destinaba diferentes formas de otorgar tierras y abastecer a esos inmigrantes que pudieran llegar a venir a trabajar en las colonias agrícolas que se iban a fundar. La segunda característica de este periodo tiene que ver con la parte económica, y es que la élite política decide insertar a la Argentina dentro del sistema capitalista, dentro de este gran mercado mundial que se está terminando de conformar, dirigido, teniendo su base dentro de la revolución industrial, y es a través de la exportación de productos agropecuarios. En un inicio, solo la lana, posteriormente carne y finalmente producción agrícola. Allí es entonces donde cobra sentido el tercer elemento dentro de estas tres grandes líneas que se trazan sobre el siglo XIX, que tiene que ver con la modernización de la sociedad argentina del momento, y eso es directamente hablar de propiciar la inmigración
al país, principalmente europea. Bien, en este sentido entonces la ley 817 lo que establece es diferentes formas de entregar la tierra. Por un lado, el Estado Nacional se iba a hacer cargo de crear colonias agrícolas, y por el otro, y afincar a los productores, y por el otro, el Estado firmaba contratos de concesiones de tierras con particulares, ya sean estos empresas, sociedades anónimas principalmente, o particulares personas físicas. En este sentido entonces es que se va a conformar para la región del Chaco lo que se denominó la empresa La Colonizadora Popular, conformada por diferentes individuos, entre los que destacamos a los hermanos Benítez. Por esta razón es que se van a otorgar las tierras medianamente lindantes con la colonia Resistencia, que había sido recientemente fundada en 1878 y designada como capital ya de la gobernación del Chaco y posteriormente territorio nacional del Chaco. En este sentido entonces se entrega esta concesión a la Colonizadora Popular sobre fines del siglo XIX, más precisamente a partir de 1887-88, y a partir de dicho momento empieza el proceso de ocupación de las tierras y creación de las colonias. Entre estas colonias, que se van a destacar prontamente y que se crean por la Colonizadora Popular, está la colonia Benítez, en honor y en homenaje a la familia Benítez, que son parte de los que dirigen la Colonizadora Popular. También está la colonia Margarita Belén, que hace alusión a las hijas de uno de los hermanos Benítez, Félix y Amadeo. Y finalmente también está la colonia Popular, entre otras, para destacar. Lo significativo que tienen estas colonias es que son colonias netamente agropecuarias. ¿En qué sentido? La colonia Resistencia queda ciertamente relegada a un carácter más administrativo por encontrarse allí instaladas las autoridades civiles y militares, y quedan para las colonias de alrededor de Resistencia ciertamente su abastecimiento. La cuestión aquí es que cobra un rol fundamental el río Tragadero, por cuanto pasa a ser el nexo de conexión de estas colonias, no siempre con la colonia Resistencia, que está cercana por comunicación de tierra, sino más que nada con el puerto de Corrientes y la ciudad de Corrientes, a la cual se puede acceder de modo fácil, ya sea a través del río Tragadero o el río Guaycurú. La creación de la cooperativa de Margarita Belén, llamado cooperativa de modo moderno, lo podemos decir, o que aparece dentro de este grupo, de esta asociación de productores a partir de 1905, en cierta medida marca un hito dentro de la evolución de las instituciones agrarias en la Argentina. No solo porque es la primera cooperativa algodonera, pero sí, sino también porque es la primera institución de acción colectiva dentro del ámbito rural de la Argentina en sí. Y esto es un elemento a destacar por algunos autores de la localidad, como por ejemplo con el libro de Genefe Laclau o también los aportes que ha hecho Juárez al respecto. La cooperativa de Margarita Belén marca en cierta medida un hito dentro de la historia agraria cooperativista argentina. Es una institución que por largo tiempo lideró los procesos cooperativistas en la Argentina, pero sobre todo en el Chaco, y significó un espejo sobre el cual se fueron fundando otras instituciones a lo largo de la historia de la provincia, hasta llegar a la creación de una cooperativa de segundo grado. Por lo tanto, es necesario rescatar la historia de la cooperativa de Margarita Belén, es necesario rescatar el edificio de la cooperativa de Margarita Belén, y creemos oportuno que en momentos de su aniversario es una iniciativa que se debe tomar.